Nunca pensé que el viejo hospital fuera más que una leyenda urbana. Desde pequeño escuché historias sobre él, sus pasillos oscuros, sus habitaciones vacías, los ecos de gritos lejanos que decían resonaban entre sus paredes deterioradas. Aquella noche, la curiosidad me pudo y decidí aventurarme a explorar a lo que quedaba de aquel lugar. Al llegar, la luna llena iluminaba la fachada del edificio. Su pintura descascarada y las ventanas rotas le daban un aspecto aún más siniestro. La entrada cubierta de maleza y escombros parecía un umbral hacia un mundo olvidado. Con un ligero temblor en las manos, empujé la puerta principal, que chirrió como si se quejara de ser molestada. Un vaho helado me dio la bienvenida, como si el lugar estuviera vivo y respirando. Dentro, el aire era pesado, cargado de un olor a moho y descomposición. Las paredes estaban cubiertas de humedad y en algunos rincones se podían ver restos de grafitis, palabras que hablaban de desesperanza y locura. Con cada paso que daba, el crujido del suelo de madera me hacía sentir que no estaba solo. Me armé de valor y avancé hacia el vestíbulo, donde una gran lámpara de cristal rota y polvorienta colgaba del techo como un ojo vigilante. Mi corazón latía con fuerza mientras recorría el lugar. Las habitaciones estaban en completa penumbra y cada vez que giraba la cabeza sentía que algo me observaba. En una de las salas encontré una camilla oxidada, cubierta de polvo y un antiguo estetoscopio colgado de una pared. La imagen me hizo estremecer. Podía imaginar a los médicos de antaño tratando a pacientes que ya no estaban. Pero lo que más me inquietó fue una pequeña grabadora de cinta que aún funcionaba. Presioné el botón de reproducción y una voz temblorosa comenzó a hablar. Era un paciente, hablando de visiones, de sombras que se movían en la noche. Su voz se apagó abruptamente como si la grabación hubiera sido interrumpida de golpe. Decidí seguir explorando. Las luces de mi linterna danzaban por las paredes, revelando manchas que parecían sangre seca. En una sala de operaciones, encontré instrumentos quirúrgicos cubiertos de óxido y una mesa que aún conservaba un matiz inquietante. El eco de mis propios pasos resonaba en el espacio vacío, y en esos momentos mi mente comenzó a jugarme trucos. Comencé a escuchar susurros, suaves al principio como si el viento estuviera hablando. Pero a medida que avanzaba, esos susurros se transformaron en gritos ensordecedores llenos de agonía. Aterrorizado, corrí hacia el pasillo principal, pero todo parecía cambiar a mi alrededor. Las habitaciones parecían multiplicarse y las sombras que antes eran solo pigmentos de mi imaginación ahora danzaban en las esquinas de mi visión. Me detuve en seco cuando vi una figura al final del pasillo. Era una silueta borrosa, como si alguien estuviera de pie esperando. El corazón me latía desbocado. No sabía si debía acercarme o huir, pero la curiosidad me ganó una vez más. Avancé lentamente y mis pasos resonando en el silencio. A medida que me acercaba, la figura se desvanecía y aparecía en diferentes lugares, como un juego macabro de escondite. En un momento estaba justo frente a mí y en el siguiente había desaparecido. Comencé a sentir un frío que me calaba los huesos, una sensación de desasosiego que me decía que no estaba solo. En ese instante, la grabadora que había encontrado comenzó a sonar nuevamente, pero esta vez la voz era más clara. En ese momento, el pánico se apoderó de mí. Corrí en dirección opuesta sin rumbo, atravesando puertas y habitaciones, pero el edificio parecía un laberinto interminable. Las sombras se alargaban y sentía que algo me seguía, algo que no pertenecía a este mundo. En cada esquina,
Creía aún vislumbrar rostros distorsionados, ojos vacíos que me observaban con una intensidad aterradora. Los gritos se intensificaron y por un momento pensé que podía perder la locura en aquel lugar. Finalmente encontré una salida. La puerta estaba ligeramente entreabierta, como si me estuviera invitando a escapar. Pero al cruzar el umbral, mi cuerpo se detuvo. Frente a mí, en el patio del hospital había una multitud de figuras, todas mirándome con rostros pálidos y ojos hundidos. No podía discernir si eran reales o producto de mi mente atormentada. Así que solté un grito, pero el sonido se ahogó en la oscuridad. La figura que había visto antes emergió de entre la multitud, acercándose lentamente. Mis piernas temblaban y la sensación de que ya no podía retroceder se me hizo abrumadora. Con el corazón en la garganta, di un paso atrás, pero ya era demasiado tarde. La multitud comenzó a avanzar hacia mí y el terror llenó mi ser. No te quedes aquí. Resonó nuevamente la voz de la grabadora y en ese instante comprendí que estaba atrapado en un ciclo al que no podía escapar. El frío me envolvió mientras las sombras se cerraban a mi alrededor y en un último destello de lucidez me pregunté si alguna vez podría salir de ese lugar. Y así me quedé allí, en el hospital abandonado con la incertidumbre como única compañía mientras la oscuridad me envolvía por completo. Me quedé paralizado, mi mente luchando entre la lógica y el horror que me rodeaba. Las figuras avanzaban, sus rostros difusos y distorsionados, como si cada uno de ellos hubiera sido moldeado por el mismo miedo que me consumía. El eco de sus pasos resonaba a través del patio, resonando con una cadencia casi hipnótica, y en esos momentos comprendí que no eran solo sombras, eran almas perdidas, atrapadas como yo en este lugar olvidado. La figura que había visto primero se acercó más y pude distinguir mejor sus rasgos. Era una mujer, su rostro surcado por líneas de dolor y desesperación. Sus ojos vacíos y profundos parecían mirar a través de mí, como si recordara un tiempo en el que había sido humana, un tiempo antes de que este hospital se convirtiera en su prisión. Extendió su mano hacia mí y un escalofrío recorrió mi espalda. En su mirada había una súplica, un llamado a no seguir el mismo camino. ¡Ayuda!, grité, aunque sabía que nadie podía escucharme. La multitud se detuvo por un instante, como si mi grito hubiera roto el hechizo. Pero pronto, la mujer volvió a avanzar, y el resto de las sombras hicieron lo mismo. Como un océano de oscuridad que se balanzaba sobre mí, intenté retroceder, pero el suelo parecía adherirse a mis pies, como si el mismo hospital estuviera reclamando mi presencia. Desesperado busqué una salida y recordé la puerta por la que había entrado. Corrí hacia ella, sintiendo que el aire se volvía más denso en cada paso. El eco de susurros llenaba mi mente, una cacofonía de advertencias y lamentos. No te quedes aquí. Repetían, y cada palabra resonaba como un clamor en mi interior. Pero el camino hacia la puerta se alargaba, se distorsionaba, como si el hospital jugara con mi percepción del tiempo y del espacio. Finalmente, llegué a la entrada, pero la puerta estaba cerrada. Golpeé con fuerza gritando por ayuda, pero solo el silencio me respondió. Miré hacia atrás y vi la multitud más cerca, sus rostros ahora visiblemente deformes, como si estuvieran en medio de una agonía eterna. En ese momento, comprendí que no solo era un visitante, era parte de su historia, de su sufrimiento. ¡No!, grité, y en un acto desesperado comencé a empujar la puerta. Con cada golpe la madera crujía, pero no cedía. La figura de la mujer se acercó más, su rostro ahora un mosaico de desesperación y tristeza. Sentí que algo dentro de mí se rompía, que la realidad se desvanecía. Justo cuando estaba a punto de rendirme, un rayo de luz iluminó el exterior, como un faro en medio de la oscuridad. Instintivamente giré la cabeza y vi una rendija en la puerta, que era un pequeño rayo de esperanza. Con un último esfuerzo, empujé con toda mi fuerza y para mi asombro la puerta cedió.
Caí hacia adelante y en ese momento la luz me envolvió como si me estuviera reclamando, arrastrándome hacia un mundo diferente. Pero al cruzar el umbral, la luz se desvaneció abruptamente y me encontré de nuevo en el patio, en medio de la multitud. La confusión me invadió. Era un ciclo interminable. Las sombras, ahora más agresivas, comenzaron a rodearme y comprendí que el hospital no solo albergaba las almas perdidas, sino que también era un laberinto de recuerdos, una prisión construida sobre el sufrimiento de quienes una vez habían buscado ayuda allí. La mujer extendió su mano una vez más, pero esta vez no parecía una súplica, parecía un aviso. Sentí que el tiempo se detenía y en ese instante tomé una decisión. En lugar de huir, decidí enfrentar mis miedos. ¿Qué quieren de mí? Pregunté, mi voz temblando pero firme. Las sombras se detuvieron, como si mi pregunta hubiera creado una pausa en la tormenta. Entonces, la mujer habló, su voz suave pero resonante. No estamos aquí para hacerte daño. Somos los que no encontramos paz. Buscamos que recuerdes, que no olvides lo que pasó aquí. Sus palabras me atravesaron como un rayo. Entendí que el hospital no solo era un lugar de dolor, era un recordatorio de las vidas que habían sido destruidas por la indiferencia y el miedo. La multitud comenzó a dispersarse y aunque aún sentía su presencia, ya no eran amenazantes. En su lugar, había una especie de tristeza compartida. Miré a la mujer una última vez y aunque no tenía respuestas, al menos había comprendido su mensaje. Las almas perdidas querían ser recordadas, que su sufrimiento no fuera en vano. Mientras el entorno se desvanecía lentamente, me encontré corriendo hacia la salida sin mirar atrás. El hospital, aunque aún lleno de ecos de agonía, ahora también era un lugar de memoria. Salí de allí sintiendo que algo dentro de mí había cambiado. Sin embargo, al girar por la esquina de la calle, una sensación de inquietud me invadió. Miré hacia atrás y por un instante creí ver una figura en la ventana rota del hospital. La mujer me observaba y aunque su rostro estaba lleno de tristeza, había algo más, una chispa de esperanza. Pero, ¿había realmente escapado? ¿O el hospital volvería a llamarme? La duda se instaló en mi mente, dejando la puerta abierta a lo desconocido.